Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, usted lo conoce, columnista, escritor y miembro fundamental de Familia Sin Censura. Querido Ricardo, pues vaya tunda ayer, la de Gerardo Fernández Noroña, de irresponsable, inútil, no bajó a Marco Cortés, y creo que con justa razón, y la tunda que le pone hoy la presidenta es así de pues ya quedó como el payaso de las cachetadas. Ya cambiamos de Peña Nieto a Marco Cortés. Mi querido Ricardo, ¿cómo andas? Pues, querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Y es merecida esta tunda que le da el senador Gerardo Fernández Noroña a estos personajes. No se equivoca absolutamente, son unos absolutos inútiles. Tanto Marquito Cortés como Ricardo del Cerillo Anaya, porque son personajes que están llamando efectivamente a Estados Unidos, al ejército de ese país, a que invada México. No busquemos eufemismos y digámoslo con todas sus letras. Ellos pueden decir que es el llamamiento a una colaboración coordinada, pero es un llamado a una invasión. Le puede usted llamar como quiera, injerencia extranjera, pero es una amenaza a la soberanía, a la estabilidad, a la autonomía de nuestro país. Y estos personajes que no han estudiado absolutamente nada deberían saber que México precisamente ha padecido a lo largo de su historia, esa que ellos quieren borrar de un plumazo. Se ha enfrentado muchísimos intentos de intervención por parte de lo que en algún momento fueron llamadas por ellos mismos las potencias extranjeras, pero resulta que la mayoría de esas intervenciones no fue porque iban pasando los extranjeros por aquí y dijeron vamos a invadir o vamos a intervenir en México. No, estos personajes los han llamado históricamente, los han llamado una y otra vez para que vengan y se encarguen de moldear incluso la política interior desde el exterior. Eso es lo que han hecho estos personajes. Ellos pretenden que México no tenga esta autonomía que ha conquistado a través de la democracia. Esos personajes han querido que que otros estados, que otras naciones vengan y gobiernen este país. Esa es la realidad. Lo han hecho con Francia, lo han hecho con Estados Unidos, lo han hecho con las Españas, y estas experiencias han sido completamente lesivas y yo diría incluso hasta traumáticas, porque justamente los extranjeros han aprovechado esa oportunidad que les han dado los traidores a la patria y pues se han pasado por el arco del triunfo el sentir del pueblo de México. Entonces, que lean la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque parece que no la han leído. Ahí está Marco Cortés despidiéndose supuestamente de la presidencia del PAN, está haciendo campaña, estaba yo viendo un video asqueroso en redes sociales donde no hay juventudes en Acción Nacional, no hay relevo generacional en ese partido político y se reúne con los viejos dinosaurios de ese partido político, hace un llamado a los consejeros vitalicios, así les llama este personaje, consejeros vitalicios, que además están cobrando, fíjese, es otro tema muy interesante, están cobrando una suerte de pensión en ese partido político. ¿Y de qué se mantienen los partidos políticos? Se mantienen del presupuesto, del dinero público. Eso es lo que hacen. Entonces, habría que hacer una revisión y lo vamos a hacer. ¿Cuánto están ganando esos consejeros vitalicios en Acción Nacional y que seguramente los habrá en el PRI? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto estamos pagándole de pensión a estos personajes que están ahí? Bueno, que lean ellos la Constitución Política de este país, porque el artículo 33 prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país, pero fíjate nada más, no leen, se pasan por el arco del triunfo los panistas este tipo de artículos y dicen, no importa, que vengan del extranjero, que vengan del exterior y que intervengan. ¿Por qué?
porque estamos perdiendo soberanía. ¿De qué están hablando estos inútiles? ¿De qué están hablando estos personajes que no conocen la historia de este país? Han intentado influir en procesos electorales a lo largo de la historia de este país, han presionado económicamente las potencias extranjeras, han contratado a Peña Nieto, han contratado a Calderón, han contratado a Cedillo, bueno, hasta el inútil de Vicente Fox lo han tratado lo han contratado, después lo han corrido. ¿Por qué? Porque estos personajes han estado dispuestos a revelarles los secretos de este país, los secretos en materia económica, en materia social, en materia política, cuando fueron presidentes. Uno, por cierto, usurpador, Felipe Calderón, y borracho. Y esto es lo que estos personajes quieren. Ahora, este asunto es una amenaza, porque lo que está pidiendo Marco Cortés es una acción militar directa. Mire que llamar a que entre el ejército estadounidense y arregle, entre comillas, las cosas, es una estupidez del tamaño de una catedral. Entonces, estos personajes con esas propuestas de injerencia, de intervención en la supuesta lucha contra el narcotráfico, es idéntico a lo que proponía el briago de Felipe Calderón cuando le hacía la guerra al narcotráfico, y que resultó que era una guerra de cárteles apoyado desde su gobierno, apoyado desde la oficina de Genaro García Luna, que él dice haber desconocido. Pero ahí están estos personajes haciéndole el caldo gordo, el caldo espeso a Donald Trump y acicateando esta narrativa completamente golpista de que vengan el ejército estadounidense a territorio mexicano. No se puede combatir el crimen organizado desde el exterior, y eso lo deberían saber en Estados Unidos, que es el máximo consumidor de drogas, no solo en el continente, sino en todo el mundo. Así que las consecuencias de estas palabras que han expresado a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, los panistas, están haciendo que se vaya primero desdibujando y que vaya a terminar la oposición por ya no tener, como dice el senador Noroña, ya no vaya a tener cabida en el mapa político mexicano. Estos personajes hablan de polarización y se ponen en el polo opuesto. Hablan de conflictos entre los poderes, y estos personajes, en lugar de estar trabajando para el pueblo de México, están haciendo vendetas y encabezando locuras desde las tribunas. ¿Cuántas iniciativas han presentado en los últimos meses para bien del pueblo de México? Eso es lo que hay que preguntarles. Este tipo de cosas, vengan y traten de llevar a cabo una defensa de la nación. Estados Unidos, ¿desde cuándo? Que vayan estos personajes y le pregunten a la gente si en los estados que no han visitado, porque viven en una burbuja, si están de acuerdo con este tipo de cosas. Evidentemente, pues ellos van a decir, es que esto es una dictadura y hay que venirlo a acabar. No. ¿Dónde está la supresión de las elecciones libres? ¿Dónde están las violaciones del Estado de Derecho? Como dice Noroña, a mí que me presenten los datos duros y entonces sí vamos a creerlo. ¿Dónde está la censura de la libertad de expresión? Esas son las características de una dictadura. Estos personajes pueden decir lo que les salga de su cabeza hueca y no tienen consecuencias. ¿Dónde están controlando los medios de comunicación? ¿Dónde están la propaganda? Si todavía en los medios de comunicación... Ellos son los que controlan los medios de comunicación, Ricardo. Ellos son justamente, incluso ahí estaba yo viendo a Ricardo Rafael todavía sigue en ADN 40 defendiendo la narrativa de Ricardo Salinas Pliego, y ahí está en el 11, está muy tranquilo, tan contento, no pasa nada. Es una guerra de narrativa, mi querido Vicente, y ahí están protagonizándola curiosamente los mismos personajes de siempre, los mismos sujetos que han tratado de lavarle la cara a estos personajes y que no
han podido, porque tienen la cara podrida, tienen la cara llena de melcocha, porque han mentido, porque han robado, porque han saqueado, y con ayuda de estos comentócratas han engañado y han desinformado al pueblo de México. Ahora, hay que decirlo, ya les daba un ejemplo, ¿no? Que no es solamente Marco Cortés, está Lili Telles, está el propio Cerillo Anaya, que estuvo un tiempo en Estados Unidos. Son un grupúsculo ahí de personajes con cierto poder político, los que están moviendo la narrativa, ¿no? De necesitamos Estados Unidos y hay que declarar el narcoterrorismo en nuestro país. O sea, no es una idiotez, una tontería exclusiva de Marco Cortés. Exactamente, no es una tontería de varios personajes panistas, varios personajes conservadores, pero no crea usted que coinciden, no. Dejémonos de cosas, de cuentos, estos personajes se reúnen y se reúnen, uno pensaría a veces que en lo oscurito, pero no, a veces están en marchas, están juntos. Ahí está Lourdes Mendoza, estábamos nosotros haciendo la cobertura afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí estaba ella mostrándose con los personajes conservadores, con los políticos conservadores, defendiendo este intento de golpe para que se viniera abajo el texto constitucional que reformó al poder judicial. Eso es lo que querían. Y ahí estaba mostrándose, defendiendo. ¿A quién va a defender? A Margarita Ríos Farjat. No lo digo yo, no es una postura editorial, lo dicen ellos mismos, se mandan textos, se mandan WhatsApps, oye, ponle el visto bueno, voy a tratar mañana de esto, le voy a dar vuelo, vamos a hacerlo de esta manera, perfecto, preséntame a tus amigos los comunicadores y nos vamos tendidos. Ese es el tipo de personajes que están en los medios de comunicación corporativos. Les llaman todavía ya a Ciro Gómez Leiva que los medios de comunicación serios, que los medios de comunicación tradicionales ni son serios ni representan la de tradición del periodismo mexicano, porque la tradición del periodismo mexicano auténticamente no data de los imbéciles como Jacobo Zabludovsky o como López Dóriga. No, los orígenes del periodismo mexicano vienen desde la resistencia, desde la militancia, desde la izquierda, y nombres los hemos largado aquí una y otra vez. No vamos a hacer la lista cansina, pero esos personajes que usted está viendo ahora a través de la pantalla, o que yo sé que usted no está viendo, pero algunos desbrujulados sí, pues estos personajes son los payasos de las bofetadas, como bien apuntas, mi querido Vicente, y están dispuestos a convertirse en kamikazes con tal de llevar a su grupo una narrativa que desde mi punto de vista está perdida, que es una narrativa de derecha, una narrativa conservadora y una narrativa espeluznantemente retrógrada, porque estamos viendo lo que ya parecía superado, el llamamiento de un grupo de políticos conservadores idéntico a la época de Limantur, a la época de los personajes más conservadores, de Lucas Alamán, haciendo un llamamiento a que vengan fuerzas extranjeras y que nos salven. Este tipo de tonterías habían sido ya superadas desde hace mucho tiempo y vuelven estos personajes a esa narrativa, y eso quiere decir que no estudian y, lo peor de todo, no entienden la realidad mexicana y no conviven con el pueblo que dicen representar. Cosa, Ricardo, hay otros que están medio perdidos, ¿no? En medio del debate nacional. Enrique Krause, seguramente le traes marca personal para ver lo que dice el gran intelectual de México. Algunos andan como con noticias viejas, atrasadas, ¿no? Están completamente desfasados, porque efectivamente tú muy bien lo apuntas. Este tipo de tonterías no son exclusivas de Lili Telles, de Marco, del Cerillo Anaya, es todo un confeccionamiento de una narrativa que están impulsando desde esos medios de comunicación. Ellos son amigos, usted los ve en el consejo editorial, en el consejo directivo de una y otra revista, de Letras Libres, de Nexos, de los periódicos estos, Excelsior, Reforma, todos están
concatenados, todos se llevan muy bien, se llevan padrísimo, pero fíjate nada más, el señor Enrique Krause, que se dice historiador, dice la doctora Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera que este país es uno de los que más forman a ingenieros, y bueno, tanto que hasta los hay metidos en la historia. Enrique Krause es un ingeniero metido o hipócritamente presentado como historiador, pero está perdido en el espacio o de plano no entiende lo que está pasando a su alrededor, porque el dueño de Letras Libres, que vive en su burbujita de privilegios también, está atrasado efectivamente de noticias. Dice este historiador que parece desconocer los hechos más recientes, pues que hay que reformar la reforma al Poder Judicial. Carajo, ayer se lo dice a Latinus, el propio Carlos Loret de Mola, que es un tarado, que es un desbrujulado, se queda impresionado porque dice, caray, ¿de qué estamos hablando? Dice en Latinus Enrique Krause que esta es una absurda reforma judicial y que hay que reformarla. ¿De qué está hablando Enrique Krause, Vicente? ¿A qué reforma se refiere? Ya se lo hemos explicado. Parece que Krause se la pasa viendo las telenovelas de los 80s, sobando los lomos de los libros de Octavio Paz y más no hace, porque ese tema de la reforma ya es agua pasada y es increíble que este sujeto, siendo el líder intelectual de ese grupúsculo de la derecha, no se haya percatado, no se haya dado cuenta. Yo me pregunto, fíjese, ¿tanto le habrá afectado a Krause la falta de chayote? Puede ser, Vicente, porque fíjate, dicen los expertos que comer chayote aporta una buena cantidad de vitaminas y de minerales y que incluso el sodio y el potasio que contiene el chayotito ayuda a mantener los niveles de la presión sanguínea, y seguramente eso es lo que le está afectando a Krause, ya no comer chayote, porque justo parece que la sangre ya no le llega a la cabeza, por eso dice toda esta sarta de tonterías. Lo que Krause y sus secuaces no han querido entender, porque ya vemos que están atrasados de noticias, es que hay 8 ministros y ministras que ya renunciaron a la Corte, que se irán hasta agosto de 2025, pero que antes de irse a gozar de una pensión millonaria, de unos saberes súper suculentos, pues lo que han buscado es dinamitar institucionalmente a la Suprema Corte de Justicia. Eso se tiene que decir. Lo que el dueño de Letras Libres y sus secuaces son incapaces de comprender es que estos ministros de opereta estaban esperando el momento procesal y político idóneo para hacerlo, pero las cosas se les apestaron, como dirían aquí en mi barrio. Estos ministros conservadores, Vicente, respaldados evidentemente por Norma Piña, y ahora por el nuevo ídolo, que ya se les cayó más o menos, Alcántara Carrancá, lo que deseaban era nulificar parcialmente la reforma constitucional al Poder Judicial, pero no lo consiguieron, y eso no lo quiere aceptar Krause porque ni lee, ni se entera, ni sus achichincles lo asesoran bien. El proyecto de Alcántara Carrancá buscaba declarar inconstitucional la elección de voto popular, dándole la espalda a la democracia, pero fíjate, decía que no se vote, que no se vaya a voto popular los jueces ni los magistrados, pero que sí se mantenga la elección de las y los ministros de la Suprema Corte. Entonces, todo esto que fue puro teatro pretendía ser una especie de acto de martirio judicial. ¿Por qué? Porque querían hacer la finta de que se estaban autoinmolando. Sí, elijan a los ministros y nosotros nos vamos a sacrificar porque vamos a ser los únicos elegibles, salvando al resto de los juzgadores que integran el Poder Judicial. Pero esto era una estupidez, un melodrama y un teatro. Le digo, ¿por qué? Porque estos personajes renunciaron antes. Renuncian y hacen el teatro, dicen que sean elegidos los ministros y las ministras, y usted va a ser elegido. No, yo ya me voy con mis saberes y me voy con mi carretilla. Ahí traigo la carretilla, échenle la lana, échenle los seguros, échenle todo lo que puedan, porque estos personajes, Vicente, durante todo este año que resta y lo que el primer semestre del 2025, se van a robar todo lo que pueden. ¿Por qué?
porque ellos ya se van, no les importa, es como dijéramos la frase hecha, es el año Hidalgo. Esto, fíjate, ya terminó esta parte, pero estos sujetos van a ir seguramente a pedir ayuda extranjera, van a ir a las diferentes cortes internacionales que tanto les gusta. ¿Por qué? Porque están justamente de la mano con estas versiones chafas de la nueva narrativa del autoritarismo. Estamos escuchando una y otra vez, es que el autoritarismo, Claudia Sheinbaum es autoritaria, López Obrador fue autoritario, el que venga será autoritario, Gerardo Fernández Noroña desde el Senado es autoritario. Son puras pamplinas, pero amparados en esas pamplinas, Vicente, van a ir a las cortes internacionales, arguyendo que aquí en México no se respeta, van a buscar convenios, tratados internacionales, porque les gusta mucho la intervención extranjera, y por ahí van a tratar de que haya esta presión externa para detener un acto soberano que nuestro país necesitaba, y que para infortunio de ellos ya está llevándose a cabo. Mientras Enrique Krause está en la luna, lo cierto es que el curso de lo que fue la reforma al Poder Judicial y hoy es texto constitucional sigue caminando. Pues será el sereno, mi querido Ricardo Sevilla, pero al rato son tan cínicos que va a levantar la mano Enrique Krause y va a decir: el primer traidor a la patria soy yo. Acuérdense que en tiempos de López Obrador yo escribí en el New York Times que Donald Trump debería de meterle mano dura. Acuérdense, el primer llamado a la mano dura, o sea, al golpe, fue de estos personajes, Francisco Martín Moreno, Enrique Krause, que no se nos olvide. Y le digo, son tan cínicos que se van a pelear el primer lugar. Oye, Ricardo, déjame ir con todo.